Buenos días. Bienvenidos a la primera mesa del Congreso Conmemorativo de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Tengo el honor de presentar a continuación a Osvaldo Chinchilla Mazariegos, quien presentará contra el despotismo, la superstición y la ignorancia el informe de Miguel Rivera Maestre sobre Utetlán e Iximché, 1834. El doctor Osvaldo Chinchilla Mazariegos es doctor en antropología por la Universidad de Vanderbilt, licenciado en arqueología por la Universidad de San Carlos de Guatemala, licenciado en química biológica también por la USAC. Sus áreas de especialización son arqueología de Mesoamérica, arqueología maya, escritura maya, historia de la arqueología, etnohistoria de Mesoamérica. Ha impartido los cursos de epigrafía y escritura y jeroglífica maya en el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín y en las universidades del Valle y San Carlos de Guatemala. Fue curador del Museo Popol Vuh por muchos años y desde el año 2012 se desempeña como profesor en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Yale. Ingresó como miembro de esta academia el 6 de mayo de 1998 con su trabajo Pipiles y Cachiqueles en Cochumalguapa, la evidencia etnohistórica y arqueológica. Osvaldo, qué gusto. Como estamos telemáticamente contigo, sí te voy a hablar por el micrófono cuando lleguemos a 5 minutos antes del tiempo. Un gusto de verte y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Ernesto. Solo quiero verificar si se me escucha bien y si se ve la pantalla con mi presentación. Sí, perfecto. Gracias. Pues es una gran alegría estar acá, aunque sea a distancia, celebrando el centenario de la Academia de Geografía e Historia. Y en esta ocasión voy a platicar sobre un manuscrito que es muy importante en la historia de la arqueología en Guatemala. Pero más allá, creo que es importante para la historia intelectual, para la historia del nacionalismo en Guatemala, y voy a explicar el por qué. Este manuscrito está catalogado como Angrán 14 en el Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Francia, y fue escrito por el ingeniero Miguel Rivera Maestre sobre sus exploraciones en Utatlán e Iximché en 1834. Ha permanecido olvidado hasta ahora, nunca ha sido publicado y creo que nunca ha sido ni siquiera citado. No diré que estaba perdido, pero para mí era desconocido hasta que lo encontré en línea, porque ahora las colecciones de la Biblioteca Nacional de Francia se han puesto en gran parte disponibles en línea, afortunadamente. El manuscrito se basó en exploraciones que fueron efectuadas por orden del gobierno del presidente Mariano Gálvez y fueron financiadas por su gobierno como parte de un programa dedicado a documentar la historia del Estado, con la época prehispánica como punto de partida. Esto en sí es extraordinario. Las exploraciones de 1834 no tuvieron paralelo en América Latina, y aunque en algunos países desde poco después de la independencia se abrieron museos invariablemente precarios, los gobiernos no se ocuparon de investigar sitios arqueológicos o documentarlos, sino hasta muy tarde en el siglo XIX o principios del XX. La formulación de una historia nacional, aunada a la definición de la forma geográfica del país, son aspectos clave en los movimientos nacionalistas a nivel mundial. Y sabemos que la práctica de la arqueología en muchas partes también se relaciona con el desarrollo de los movimientos nacionalistas. El gobierno de Gálvez, cosa interesantísima, y emprendió ambas tareas, la de elaborar una historia del país, cuando comisionó a Francisco de Paula García Peláez y Alejandro Marure para escribir respectivamente la historia del periodo colonial e independiente. Y por otro lado, al ingeniero Miguel Rivera Maestre se le comisionó para dibujar cartas geográficas que se imprimieron bajo el nombre de Atlas Guatemalteco. Estos temas para mí han sido de gran interés por mucho tiempo, y aquí hay 2 artículos que publiqué tratando de explicar el por qué en Guatemala en particular se desarrolló este interés por los sitios arqueológicos en aquella época. Y me inclinaba a explicarlo porque precisamente por la falta de fuentes escritas. Es decir, que en comparación con México, sobre todo, las fuentes escritas sobre los reinos indígenas de Guatemala eran parcas.
no hay muchas. Entonces, a falta de ellas, por ejemplo, encontramos desde el siglo XVII a Francisco Fuentes y Guzmán explorando sitios arqueológicos y luego encontramos otras iniciativas por tratar de explicar los sitios arqueológicos a fines del siglo XVIII en Palenque y nuevamente en 1834 ya por parte del gobierno del estado de Guatemala. Este es la portada del Atlas guatemalteco que elaboró el ingeniero Rivera Maestre. Y, el proyecto del Atlas sin duda estuvo ligado, perdón, estuvo ligado al proyecto de las exploraciones arqueológicas. Esto también nos lleva a otra fuente importante, que fueron las iniciativas de José Cecilio del Valle como presidente de la Sociedad Económica y pues como intelectual reconocido en aquella época. En varios escritos promovió la formación de una historia del Estado de Guatemala que empezara con lo que él llamara la Guatemala India o bien la Guatemala monárquica. Y en varios escritos propuso que se escribiera esta historia y que se levantaran cartas, o sea, mapas de los reinos indígenas como punto de partida. Y para mí que es esta idea de Del Valle fue en forma más directa la que estimuló al gobierno de Mariano Gálvez a promover estas exploraciones. Lo importante es darnos cuenta de que estas exploraciones no fueron esfuerzos aislados, no fueron esfuerzos particulares, sino parte de un programa que intentó abarcar todas las capitales indígenas de Guatemala que habían sido asediadas y conquistadas por los españoles. La información venía de la obra de Domingo Juarros, que a su vez se basaba en el manuscrito de la Recordación Florida. Y la única excepción es que el sitio que no se exploró fue Saculeu, cuya descripción y conquista pues había sido objeto de atención por parte de Fuentes y Guzmán, pero que no, por alguna razón no fue contemplada en 1834. Por otra parte, sí se incluyó Copán, que era una ciudad que según Fuentes y Guzmán estaba habitada al tiempo de la conquista y había sido subyugada por los españoles, lo cual sabemos que no es correcto, pero así se le concebía en aquella época. En el Archivo General de Centroamérica hay documentación que aporta luces sobre las exploraciones, incluyendo decretos del 16 de enero de 1834 en que el gobierno ordenó el reconocimiento de Copán y luego se agregó entre líneas Misco, Quiché y Tecpan, Guatemala. Hubo una serie de ideas sobre cómo realizar las exploraciones. Inicialmente se comisionó a un ingeniero llamado Manuel Jonama, pero su nombre aparece tachado y sustituido por el del teniente coronel Juan Galindo. Juan Galindo era un militar y funcionario de origen irlandés, pero que había emigrado a Guatemala desde muy joven y que pues es una persona bastante interesante cuya figura se debería de estudiar más. Su interés por las antigüedades era reconocido y Galindo mantenía correspondencia con instituciones geográficas y anticuarias en Europa y en los Estados Unidos. Ya en años anteriores había enviado sus informes y se habían publicado sobre visitas a las ruinas de Palenque y Yaxhá. Habría que pensar si Juan Galindo también influyó en alguna manera como funcionario del gobierno para promover que se realizaran esas exploraciones. Sin embargo, como les conté, su nombre no se menciona en los primeros decretos, sino que fue sustituido en vez de Manuel Jonama. Cosa interesante también es muy importante, es que las exploraciones fueron financiadas por el gobierno de Guatemala. Finalmente, además de Juan Galindo, se comisionó al ingeniero Rivera Maestre como encargado para explorar las ruinas de Misco, Tecpan y el Quiché. Rivera Maestre había sido entrenado como dibujante en la Escuela de Dibujo de la Sociedad Económica y había ocupado múltiples cargos en el gobierno colonial y republicano de Guatemala.
En 1832, por haber elaborado el Atlas Guatemalteco, Mariano Gálvez le concedió el título de primer geógrafo del Estado y se le remuneró. Se le designó para explorar las antiguas ciudades y también para esto se le asignó un presupuesto y en uno de los documentos del Archivo General de Centroamérica se encuentra así escrito a mano un pequeño listado de los costos, no de los costos, sino de los renglones en los que se incurrirían los gastos, que son los que tenemos aquí en esta pantalla y que son pues el primer presupuesto, podríamos decir, para una exploración arqueológica en Guatemala. Y consta también que por estas exploraciones recibiría viáticos de ida y vuelta, como los que reciben los diputados del Estado, además del sueldo que disfrutaba como director de rentas. Y se le iba a proponer, se le iba a dar una asignación también para pagar al dibujante, incluyendo los gastos de viaje. Bueno, las exploraciones se realizaron entre febrero y marzo de 1834 y por alguna razón se omitió las ruinas de San Martín Jilotepeque, o sea, Misco Viejo, que se mencionan en los documentos, pero que ya no se realizaron. Como dibujante se contrató al pintor Julián Falla y más adelante consta que se le pagó para que redujera las vistas de los edificios del Quiché y Tecpan, Guatemala, para que salieran del tamaño que tienen las cartas geográficas. Falla acompañó a Rivera Maestre durante la expedición y a su firma aparece en las vistas que se levantaron como resultado de las exploraciones. Por su parte, Juan Galindo realizó la exploración en Copán y también emitió su informe, pero por alguna razón, bueno, no más bien por alguna razón, sino porque Galindo por sí mismo promovía estas exploraciones como propias. Él envió copias de su informe en inglés y en francés a los Estados Unidos y a Francia. Y ambas pues también se publicaron, a diferencia del informe en español que quedó sin publicar hasta 1945 cuando apareció en las páginas de los anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Galindo también hizo dibujos, pero estos pues no fueron entregados al gobierno o no sé por qué razón, no fueron también reducidos e incluidos entre las cartas que se levantaron al estilo de las del Atlas Guatemalteco. Y estos son los dibujos que se conservan también en la Biblioteca Nacional de Francia. Es importante también la existencia del informe de Rivera Maestre. La conocíamos porque John Lloyd Stephens la menciona en su reporte de viajes de 1839 al 40. Stephens, cuando estuvo en Guatemala, conoció a Rivera Maestre y dice que recibió de manos de él una copia del informe y le pareció muy bueno, completo y elaborado. A pesar de que no encontró cosas que le interesaran, me imagino que en referencia a figuras como las esculturas de Copán que vemos acá. Parece que Rivera Maestre produjo varias copias del informe y una de ellas se la dio a Stephens. La que está en la Biblioteca Nacional de Francia es otra y esa parece haber sido la original porque tiene tachones y enmiendas y esa copia fue adquirida por el diplomático Léon Sangrand cuando estuvo como encargado de negocios en Francia, en Guatemala, en 1851 a 1854, y luego fue adquirida por la Biblioteca Nacional de Francia. El manuscrito Angrand 14 contiene 10 páginas numeradas. Aquí otro de los dibujos de Galindo, del famoso corte de la Acrópolis de Copán. Me refería al manuscrito Angrand, que contiene 10 páginas numeradas, más algunas páginas en blanco, y está encuadernado junto con las 9 láminas que resultaron de la expedición. Estas láminas sí eran conocidas con anterioridad porque han sido publicadas en varios fuentes, en los libros de bibliografía guatemalteca, por ejemplo, que editó Antonio Villacorta en su tiempo.
Eh, el informe va de acuerdo con las láminas y prácticamente es una descripción de lo que dicen las láminas. En la primera explica el plano de Utatlán, destaca la localización defensiva rodeada de barrancas y pues se reconoce que los constructores entendían el arte de la fortificación. La segunda lámina contiene las plantas y la planta y alzado de 2 edificios. Uno de ellos, lo que él llamaba el sacrificatorio principal, que no, no está claro cómo arribó a esas identificaciones. Parece que podrían ser intuitivas o podría ser que sus guías locales tal vez lo llamaran en esa forma. Pero esto desde luego refleja ideas preconcebidas sobre la práctica del sacrificio humano entre los pueblos prehispánicos. El fuerte, que es el que vemos acá, igualmente admira la solidez de la mezcla y cosa importante, se manifiesta en contra de lo que cito sus palabras, el resentimiento contra el barbarismo que se propuso destruir estos edificios. Así es que Rivera Maestre le atribuía a individuos, seguramente en la época colonial, pues el barbarismo de destruir y lo lamentaba de eso. Aquí en la descripción del fuerte se concentra en el aspecto militar, el aspecto defensivo, algunas de las estructuras les llama torreones, a los muros igual los llama como estructuras defensivas. Sin embargo, eso es algo que no está claro. Habría que realmente tratar de entender qué edificios eran estos y cuáles podrían haber sido sus funciones arqueológicamente. Eso se complementa. Osvaldo, solo para recordarte que quedan 5 minutos. Gracias. Disculpame, la ponencia empezó bien tarde. Sí, no, estoy contando los 20 minutos de normales. Entonces, solo Ok, para avisarte que te quedan de esos 20, te quedan todavía 5, pero vas bien. de acuerdo, gracias. Esta es la vista que complementa los planos y esto fue reproducido también por Stephens, que obviamente copió algunos de los dibujos de Rivera Maestre y, eh, y elaboró por lo menos la vista del edificatorio, parece ser otra nueva. En cuanto a las exploraciones de Ixinché, también contamos con un plano y comenta Rivera Maestre pues que se trata nada más de fragmentos que no, como que no los definió muy bien y en la vista que complementa el dibujo pues parece que estaba cubierto de árboles y quizá por esta razón no lo pudo documentar con tanto detalle. Por otro lado, hay una figura de un templo que, cosa interesante, está identificada como sacrificatorio del Quiché, pero en la descripción de Rivera Maestre aparece en la sección de Aichinché, por lo cual yo creo que el informe de Rivera Maestre nos permite corregir esta identificación. Seguramente se trata de un templo en Ixinché y que durante el grabado, durante la reproducción que se hizo, acá fue identificado como templo del Quiché, como sacrificatorio del Quiché. Así que hay pequeñas cosas que nos permite aclarar el informe. De mucho interés es la lámina 9, que está partida en 4 y que presenta objetos tales como esta figura de un cabuahuil, una figura de barro. Posteriormente, a John Lloyd Stephens y Stephens la ilustró con más detalle en su propio trabajo y era procedente de Quiché. Otras figuras, pues no es tan claro qué representan y de hecho no es tan claro si son objetos prehispánicos, para empezar. Pero quiero referirme con especial interés a la figura del cofrade de Tecpan, Guatemala, que reprodujo Rivera Maestre acá también. Es un dibujo de Julián Falla, desde luego. Y la pregunta es,
¿qué tiene que ver? ¿Por qué está ilustrado junto con los objetos prehispánicos? Dice Rivera Maestre que la razón es que le llamó la atención el vestuario del personaje, es lo que él describe con más detalle, y pues por esta razón lo incluyó, aunque sabe pues que no pertenece a los monumentos de la antigüedad. Sin embargo, la presencia del cofrade junto con los objetos arqueológicos nos da idea de que incluso para una persona como Rivera Maestre, apenas pasada la época colonial, había un grado de exotismo en la figura del cofrade. Era una curiosidad, era pues algo de alguna manera similar a los objetos arqueológicos. Es probable que Rivera Maestre compartiera la opinión de José Cecilio del Valle, quien contemplaba a los indígenas contemporáneos no como compatriotas con las mismas capacidades y derechos de los criollos, sino como sujetos degenerados por siglos de explotación colonial. Del Valle contemplaba para el futuro la idea de regenerarlos por medio de la libertad y la educación, y a la vez favorecía la mezcla racial como medio para perfeccionar la sociedad guatemalteca. Por su parte, Juan Galindo estaba en desacuerdo con esa idea. Para él, la raza india se encontraba en un estado decrépito próxima a desaparecer tras haber pasado por etapas de juventud, civilización y desarrollo. El informe de Galindo, en comparación con el de Rivera Maestre, es más interpretativo. Él, se enmarca la descripción de Copán en un esquema de interpretación de los pueblos indígenas que Rivera Maestre no lo hace. Rivera Maestre, su informe es el de un ingeniero muy descriptivo, muy parco, pero sí incluye algunas líneas que nos dan idea de sus ideas sobre con la forma en que deberían interpretarse los sitios prehispánicos. Entre ellas esta frase, donde atribuye al despotismo, la superstición y la ignorancia la destrucción de los monumentos que hubieran acreditado constantemente la grandeza de los pueblos a los que se hicieron. Y también estaba claro para él el propósito de documentarlos, cito sus palabras, que hagan honor a la historia del Estado de Guatemala. Conjunto con el informe y los dibujos de Juan Galindo, los de Rivera Maestre y Falla forman un capítulo extraordinario en la historia de la arqueología y la historia del pensamiento sobre los indígenas de la intelectualidad guatemalteca. Y cosas muy importantes, son resultado de un esfuerzo precoz de inversión estatal en la investigación arqueológica con miras claramente nacionalistas. La caída del gobierno de Gálvez triunfó sus proyectos de historia nacional y el Estado guatemalteco no volvió a involucrarse en el estudio y la conservación de los sitios arqueológicos sino hasta bien entrado el siglo XX. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Las preguntas para los ponentes van a ser al final de la mesa. Invito ahora a Carlos Navarrete Cáceres que pueda subir su ponencia mientras hago lectura de su currículum. Carlos Navarrete Cáceres es arqueólogo, antropólogo, historiador y escritor guatemalteco. Realizó estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología y de maestría en ciencias antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, UNAM, en 1965. Es doctor honoris causa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se ha destacado como estudioso de la cultura maya, en particular de la arqueología, antropología e historia antigua de los pueblos de Chiapas y Guatemala. Su carrera profesional la ha desarrollado en México, donde es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Recibió en Guatemala el Premio Nacional de Literatura en 2005 por su novela Los Arrieros del Agua y es Premio Chiapas por su labor antropológica en conjunto. Es distinguido miembro de número de esta academia, a la cual ingresó el 25 de julio de 1978, hoy hace exactamente 40 años. Recibió la medalla al mérito de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala en 2015 y la Orden del Pop del Museo Popol Vuh en el 2017. Es un placer presentar a Carlos Navarrete con El descubrimiento de Tikal y sus personajes, Modesto Méndez y Ambrosio Tut. Antes
Doctor. Sí. Antes que todo, un alto honor, aunque sea desde lejos, como Osvaldo, para contribuir en alguna forma al desarrollo de esta importantísima jornada de aniversario de nuestra adorada y querida y respetada academia. Se podrá aprender porque no tengo imagen. Está clausurado el... Está clausurada la imagen. ¿Ustedes están intentando encenderla? Sí, Sí. está abierta aquí, pero no... Un minuto. Bueno, y si no, pues aunque no lo vean. Pues si no, ni modo. ¿Verdad? Un momento, ahora lo resolvemos. Pues podría comenzar así. Sí, creo que es mejor comenzar porque si igual no hay presentación, pues le escuchamos atentamente y mientras tanto trataremos de resolverlo. Gracias. Gracias a una lista de documentos pertenecientes al ramo de Gobernación y Justicia del Archivo General de Centroamérica, tuve oportunidad de conocer algunas piezas de la correspondencia oficial cruzada entre dos corporaciones municipales del Petén y el entonces ministro de Relaciones Interiores, y una carta enviada por el titular de la cartera al corregidor Modesto Méndez, alusivas al descubrimiento de Tikal, copias ministeriales en las que es valorada la participación de las autoridades peteneras. Suficiente se ha escrito sobre la historia de Tikal y no es el caso repetirla. Franz Blom comentó algunos trabajos que salieron a raíz de la traducción del célebre informe al alemán después de que von Hess, el encargado de negocios de Prusia, envió al rey de su país una copia con los dibujos hechos por la expedición. En 1853 los publicó Karl Ritters, edición que sirvió de base a las que luego hicieron Buchmann en 1853, Wappans 10 años más tarde y Müller en 1867, citados todos por vía corta. Posteriormente, Hugo Cerezo Dardón escribió sobre la expedición de Modesto Méndez y Ernesto Scheffler aclaró algunos puntos oscuros sobre pormenores de la traducción alemana. Otros autores abordaron el tema. Castañeda Paganini reprodujo y comentó el texto en español y Samayoa Chinchilla redactó un artículo divulgativo de carácter histórico. He dejado al último la que debió ser la primer cita bibliográfica, porque todos los títulos expuestos derivan de la publicación del informe original en la Gaceta de Guatemala el 25 de abril de 1848, hecho de gran significación en el desarrollo inicial de la arqueología maya y en este caso guatemalteca. Luis Luján, con toda razón, consideró los informes como un punto de atractivo para la importancia arqueológica que ya se vislumbraba del Petén. De aquí derivaron dos reproducciones guatemaltecas del informe publicados por la Academia de Geografía e Historia en su revista. El escrito y las ilustraciones continúan motivando a los estudiosos de Tikal y su historia. Vital Lorenzo Muñoz Cosme, en base a replantear la ruta seguida por la expedición y analizando exhaustivamente el relato, comparándolo con la realidad actual, identifican el Templo 5 como el primero que apareció a la vista y no el Templo 1 como se ha venido repitiendo. La mayoría de los autores reconocen en Méndez al hombre que dio a conocer aquella ciudad desconocida a mitad del siglo XIX. Él mismo estaba consciente de que su nombre y el informe perdurarían.
Vengan, enhorabuena, dice, esos viajeros con mayores posibles facultades intelectuales, hagan las excavaciones al pie de las estructuras, rompan los palacios y saquen curiosidades y tesoros que no podrán llevar sin el debido permiso. Jamás podrán nulificar ni eclipsar el lugar que me corresponde, al haber sido el primero que, sin gravar los fondos públicos, les abrí el camino y que tuve el honor de comunicar al Supremo Gobierno de nuestra República cuánto interesante superior se encuentra en la capital de este imperio. Hay un personaje poco reconocido, el indígena Ambrosio Tut, cuya letra mal trazada aparece calzando escritos oficiales en los que su firma da cuenta de su calidad de cabeza mayor del pueblo de San José, mencionado generalmente en forma aleatoria como acompañante de Modesto Méndez. Virgilio Rodríguez Beteta es de los contados autores que reparte el mérito entre ambos personajes. Dice Rodríguez Beteta, cuyo glorioso descubrimiento se debe al gobernador del Petén, Ambrosio Tut, y el coronel Modesto Méndez, corregidor del mismo en 1848. Es como si dijéramos la meca de los arqueólogos y maístas de toda la región norte, tanto como lo es Palenque en la región occidental y Copán en la suroriental. No hay duda. El mismo Méndez escribe el 24 de febrero, al concluir la primera jornada de camino, y se le reúne Tut, que regresa de hacer tareas de desmonte, significando con ello que las secciones del inmenso sitio que el coronel conoció despejadas fueron abiertas a criterio del municipio indígena. Le pedí, dice, enseguida nuevas noticias de las ruinas de Tikal, y el gobernador indio me contestó que aunque se sentía cansado, quería tener el gusto de irme a situar al pie de él. Frase que condujo a Carlos Samayoa Chinchilla a afirmar: de esto puede deducirse sin esfuerzo que la primacía del descubrimiento corresponde a Tut. En este sentido, la afirmación tajante de Luis Luján podría ser cabeza de los dos primeros documentos. En el año 1848, el indígena Ambrosio Tut descubrió las ruinas de Tikal. Lástima no poder adentrarnos en las motivaciones íntimas que, como ser curioso y aventurero, llevaron a Méndez a montar aquel aparato sin duda oneroso. Calculamos un número aproximado de 25 personas y enviar antes a Tut a tierras entonces consideradas salvajes, encabezando una comisión compuesta de 5 macheteros a abrir camino, dicho en términos de montería. Cuando el corregidor y su comitiva arriban a San José, punto de donde partieron Tut y su gente, encontró preocupación en los moradores por no saber nada de aquellos, pues hacía 8 días que habían salido a explorar el camino de las citadas ruinas. No podía haber comunicación. Permanecieron ese tiempo brechando y desmontando, asombrados por lo que se iba mostrando. Fueron, pues, Tut y su gente los primeros hombres de contemplar en Tikal dioses y casas de piedra. Tut debió ser hombre de cortas palabras, por lo menos en español. Eso lo da a sentir Méndez. Mis compañeros y yo oímos después con gusto las pocas explicaciones que hacía el señor Tut de la elevación y magnificencia de aquellos edificios. Además, deja entrever que aquel tenía conocimiento de otros lugares antiguos. Quizá cruzaron palabras en maya y tzá, dado el conocimiento que el corregidor tenía del idioma. Los dos primeros documentos son sendas comunicaciones entre el Cuerpo Municipal de San José y el Ministerio de Relaciones Interiores. Parco y mal redactado el que firma Ambrosio Tut. Lo acompañan otros apellidos indígenas que dan fe del cumplimiento de la misión. De Tikal dicen poco.
tuvieron más interés en señalar la presencia de lacandones y en dar cuenta de las vituallas llevadas en el viaje: carne, totoposte, tabaco, aguardiente, pólvora, plomo, dulce, pinol y otras cosas, lo que reiteramos debió constituir un gasto oneroso. Escueto y un tanto paternalista es la respuesta del Supremo Gobierno. El elogio es más bien, con justa razón por su contenido, para el informe de Méndez, pero la misiva de los municipios indígenas de San José, encabezados por su gobernador, es sincera en cuanto testimonio de una labor cumplida como encargados que fueron de la parte ruda del descubrimiento. Los tres documentos que siguen tienen que ver con el acta levantada en la sesión que la Municipalidad de Flores celebró para escuchar el informe de los comisionados, el regidor Antonio Matus y el síndico José María Garma. Buen trabajo de observación, con jerarquía suficiente para apadrinar por sí mismo cualquier descubrimiento. La sola noticia hubiera bastado para sellar el acta de nacimiento de Tikal. Se ve la mano o la influencia del corregidor. Eran invitados de categoría en la expedición y mucho platicarían con él, o más bien lo escucharían. Dos nombres olvidados y un informe hasta hoy desconocido. Otro personaje presente en el acta es el dibujante Eusebio Lara, para quien la municipalidad acordó que de sus propios fondos y con anuencia del corregidor se le gratificara para que copie la colección de las estatuas en dibujo que trajo de las ruinas de una memoria tan interesante y que las conserve el secretario de esta municipalidad en el archivo de su cargo. O sea que hubo dos versiones de los dibujos de Leal: los que hizo directamente en el campo y los que copió para la municipalidad. Sabemos que los primeros se enviaron al ministerio como parte del informe, cuyo texto, sin las ilustraciones, fue publicado por la Gaceta. Hubo una segunda copia de los originales, la que, según Scheffler, dibujó el muy instruido y activo médico alemán Dr. Ahrens, por encargo del diplomático prusiano von Hess, amigo personal de Méndez, enviados a Europa junto con el texto, más adiciones y sus suplementos. Se desconoce el paradero de los dibujos. El sexto y último documento manuscrito permite entender el sentido no manifiesto de los escritos anteriores. Es un cortés acuse de recibo del informe del señor coronel don Modesto Méndez, corregidor y comandante general del distrito del Petén. Varias cosas afloran. Lo ya señalado de que se tenían noticias vagas e inciertas, pero no oficiales, de la existencia de las ruinas y del deseo del gobierno y de las personas ilustradas por conocer qué hubiese de realidad. Aquí se van a cruzar los motivos de la duda personal, deseo de develar una historia con los motivos oficiales, el prestigio a favor de un régimen necesitado de fincar raíces en el pasado. Hay conexión con el documento 2 en el que el ministro de Relaciones del Supremo Gobierno alaba el descubrimiento. Dice: pues son cosas de mucha estimación por su antigüedad y porque de ellos se adquieren datos para la historia del país. La relación del señor corregidor se va a imprimir para que llegue la noticia a todos los habitantes de la República. Fue la respuesta a los afanes y esfuerzos del insigne petenero, sin mediar en ellos miras de interés particular, únicamente satisfecho y persuadido de que mi persona, dice Méndez, y cortos bienes pertenecen a la patria, al gobierno y a mis hijos, como él mismo escribiera. Al reducir el diario con los pormenores de la expedición, sabía que su descubrimiento le caería de perlas al gobierno y a los círculos ilustrados que ya habían gozado buenas épocas de elucubraciones, con su dosis independentista,
cuando el descubrimiento de Palenque en las postrimerías del dominio español. Ahora, en plena época republicana y bajo régimen conservador, se veía en las antigüedades un medio de crearle una historia al país, lo que en ropaje actual equivale al concepto de valor nacional. No es ninguna novedad el aprovechamiento político e ideológico de la historia indígena. Los liberales lo hicieron con los planos y grabados de Rivera Maestre, Francisco Cabrera y Julián Falla, incluidos en el Atlas de Guatemala en 1834, y asumiendo el mismo derecho, lo hicieron los conservadores con Tikal. Recuérdese que el presidente Rafael Carrera fue el fundador de la República de Guatemala y el descubrimiento y su difusión le darían prestigio internacional al nuevo país. Sobre la personalidad de Méndez, el embajador prusiano von Hess dijo lo que todos han vuelto a repetir, que era un hombre muy sensato y de nobles pensamientos, el mejor conocedor de la región y quien habla los dialectos de los indios usados ahí. El corregidor, que carece de una educación literaria especial, es, sin embargo, un incansable investigador de la antigüedad. No hay mérito que restarle a Modesto Méndez, al contrario. Retornó a Tikal en 1852, aunque desafortunadamente no se conoce nada escrito de esa visita. Siempre tuvo las antigüedades en mente, preocupándose de conocer más allá de ellas, como lo indica la nota que envía al ministerio dando aviso de la próxima visita del doctor Herzl de Viena en febrero de 1856, quien espera conocer las riquezas de Tikal. A su regreso a la capital, aprovechando una ruta obligada de mal camino, se desvió a explorar las ruinas de Ixcún e Ixtutz en la vecindad del pueblo de Dolores. De esa visita no informó nada oficialmente. La relación que envió a Europa el cónsul von Hess junto con los papeles de Tikal parece haber sido redactada por él siguiendo a Méndez, con quien mantenía relaciones amistosas. De acuerdo a la anotación de Karl Ritter citada por Scheffler, a diferencia del informe de Tikal publicado de inmediato, el de Ixcún e Ixtutz se conoció en español hasta que lo tradujo y publicó Franz Blom en la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. No fue intención de este trabajo entablar discusión alguna sobre en quién recae la gloria de ser el verdadero descubridor de Tikal. Creo que en todos, pues si el corregidor patrocinó aquella entrada y con su informe comprobó lo que se rumoraba de oídas, en Ambrosio Tudi, en los municipios y peores indios, recae el mérito de haberlo hecho realidad. Con la publicación de los manuscritos, pretendemos, cuando se publiquen los documentos, pretendemos acercar el descubrimiento de Tikal al juego de intereses que desembocaron en su pronta difusión. En lo que toca a la arqueología, caben aquí las palabras de Luis Luján. Con ello, el territorio arqueológicamente desconocido del Petén comienza a vislumbrarse como región importantísima para los estudios maístas. Un párrafo del último documento es significativo para ir rastreando la huella histórica de la arqueología guatemalteca, dado el interés por el pasado que había en el medio oficial presente en las siguientes recomendaciones. Es menester continuar examinando el plano de la ciudad descubierta y averiguar en cuanto sea posible cuál era su formación, si había fuentes, cárceles u otros edificios que descubriesen el estado de la civilización de los habitantes y la época en que la ciudad estaba habitada, y además enviar algo de porción de la argamasa que con ella se fabricaba entre ellos y una de las piezas de madera en que estaban esculpidas las figuras de que se sacó copia con el objeto de que se examine aquí por los inteligentes. Espera también el gobierno que a usted le comunique todo lo que descubre en lo sucesivo
y le remita copias de ello, pero cuando si fuera a darle, que los edificios se representen en perspectiva para mayor conocer su arquitectura. Habría que agregar ya finalmente un tercer personaje. A 20 años del descubrimiento de Tikal, Salvador Valenzuela visitó el departamento de Petén en cumplimiento de una inspección oficial ordenada por el señor general presidente y con instrucciones de esa secretaría. El presidente de la República era el caudillo liberal Justo Rufino Barrios y la dependencia de la Secretaría de Fomento, preocupados por conocer la situación económica y social que guardaba el lejano territorio, por no decir desconocido, puesto que el mapa de la República es tan inexacto desde Cobán en adelante que desde luego se comprende que su autor no tiene bastante idea de la topografía de la parte norte de Cobán y departamento de Petén, al decir del comisionado. El informe es prolijo en describir el estado lamentable de los caminos, contempla las posibilidades futuras de comunicación a través de los ríos y a medida que va recorriendo las alcaldías toma apuntes de los recursos naturales y de las actividades productivas, poniendo énfasis en los problemas fronterizos causados por el trasiego de refugiados y de bandas de mayas rebeldes yucatecos, guerra de castas de Yucatán, agravados por el comercio ilegal con Belice de ropa, armas, pólvora y aguardiente, o sea que continuaban los mismos problemas del tiempo de Méndez. Cobra importancia la descripción de su visita a Tikal en cumplimiento de las órdenes expresas del señor ministro, derivado, por supuesto, de la lectura previa del informe de Modesto Méndez, al que cita, demostrando que el interés gubernamental por aquellas ruinas no decayó pese al cambio del régimen político. Respecto a las vigas extraviadas hay un antecedente. La anotación de Fongé citada por Blom es característica usar como arquitrabe sobre las entradas vigas de Chicozapote. Un ejemplar notable de esta clase puede verse en uno de los ministerios de Guatemala, lo que habla de dos muestras de vigas, la que paraba en ese enigmático ministerio, la más antigua, y la que transportó Valenzuela a nuestro museo, muestra desagrado por la extracción de los dinteles de madera que envió a Europa un doctor extranjero, Fongés. Acerca de la presencia de indígenas caribes en las cercanías de Tikal, en el documento 1, les achacan el robo de esculturas. Menciona una pequeña aldea compuesta de 7 familias de indígenas yucatecos y 3 de lacandones, seguramente esquivos con los extraños. En fin, pues muchas gracias. Con esto termino. Muchas gracias, doctor Navarrete.